Diego Santillán observaba las luces de Guadalajara desde el ventanal de su oficina, en el piso 20 del edificio corporativo que llevaba el nombre de su familia. Las avenidas de la Perla de Occidente brillaban como ríos de oro bajo el cielo nocturno, recordándole que cada uno de esos puntos luminosos representaba una propiedad, un negocio, una oportunidad. A sus 32 años, había convertido la empresa familiar de bienes raíces en el imperio inmobiliario más importante de todo Jalisco. Sus desarrollos de lujo se extendían desde Puerto Vallarta hasta el corazón mismo de la ciudad, cada uno de ellos testimonio de su visión implacable y su capacidad para transformar terrenos olvidados en joyas arquitectónicas que todos deseaban poseer. Pero esa noche, mientras el reloj marcaba las 11:30, Diego no pensaba en propiedades ni en las 3 reuniones que tenía programadas para el día siguiente. Sus pensamientos regresaban una y otra vez a la conversación que había tenido con su padre esa mañana, en el despacho de la casona familiar en Zapopan. Don Rodrigo Santillán, patriarca de la familia y fundador del imperio, había sido directo como siempre. La alianza con la familia Ramírez era crucial. Los Ramírez poseían terrenos estratégicos en zonas que Diego había estado observando durante años, propiedades que completarían su visión de un corredor comercial que transformaría toda la zona metropolitana. El matrimonio con Isabel Ramírez no era solo conveniente, era necesario para los planes de expansión que mantendrían a Santillán Desarrollos en la cima durante las próximas décadas. Diego apretó el vaso de whisky que sostenía, sintiendo el cristal frío contra su palma. No era un hombre dado a los sentimentalismos. Había aprendido desde joven que en el mundo de los negocios todo era una transacción. Las emociones nublaban el juicio, hacían que las personas tomaran decisiones estúpidas que terminaban costándoles todo lo que habían construido. Había visto a colegas perder imperios por divorcios emocionales, por inversiones impulsadas por el corazón en lugar de la razón. Él nunca sería tan débil. Un matrimonio arreglado, basado en beneficios mutuos y expectativas claras, parecía la solución perfecta, sin drama, sin expectativas románticas imposibles, sin el riesgo de perder el control. Lo que no había anticipado era el velo. Cuando conoció a Isabel Ramírez por primera vez, 3 semanas antes de la boda, ella había llegado a la terraza del restaurante La Tequila con un elegante velo de encaje que cubría parcialmente su rostro. Diego había quedado desconcertado. En todas las fotografías que su padre le había mostrado, Isabel aparecía de perfil o de espaldas. Ahora entendía por qué. El velo era traslúcido pero estratégico, revelando solo la forma de sus rasgos sin mostrar detalles claros. Podía ver que tenía ojos oscuros y una figura esbelta, pero nada más. Durante esa primera cena, Diego había intentado mantener la conversación en temas prácticos, los términos del acuerdo entre las familias, las propiedades que se fusionarían, los plazos para ciertos desarrollos. Isabel había respondido con voz tranquila, clara y directa, pero no había revelado nada personal. Cuando él finalmente le preguntó sobre el velo, ella simplemente respondió que era su elección usarlo y que esperaba que eso no fuera un problema. Diego, acostumbrado a obtener respuestas cuando las demandaba, se había encontrado sin palabras. Por primera vez en años, alguien le había establecido un límite que no podía cruzar con poder o dinero. La boda se celebró un sábado por la tarde en la Catedral de Guadalajara, con toda la pompa que 2 familias prominentes de la ciudad podían desplegar. Los vitrales proyectaban colores sobre el mármol, mientras los invitados llenaban los bancos de madera tallada. Diego esperaba en el altar observando a Isabel caminar por el pasillo del brazo de su padre. El vestido blanco era una obra maestra de encaje y seda, y el velo nupcial se extendía varios metros detrás de ella. Pero aún bajo toda esa tela ceremonial, Diego podía ver el velo más fino que ella siempre usaba, el que mantenía su rostro parcialmente oculto. Cuando el sacerdote llegó al momento de levantar el velo para el beso, Diego sintió algo extraño en su pecho. No era nerviosismo. Él nunca se ponía nervioso. Era algo diferente, una curiosidad mezclada con una anticipación que no podía nombrar. Isabel lo miró directamente mientras él levantaba el velo ceremonial.
Sus dedos rozaron la tela más fina que ella usaba debajo, pero ella colocó suavemente su mano sobre la de él, deteniéndolo. En ese momento, sus ojos se encontraron, y Diego sintió algo que no había experimentado en toda su vida adulta, una conexión que no podía explicar con lógica ni razón. El beso fue breve, apenas un roce de labios sobre tela fina, pero Diego sintió como si algo fundamental hubiera cambiado. Se dijo a sí mismo que era ridículo. Esto era un arreglo de negocios, nada más. La sensación pasaría tan pronto como se acostumbrara a la presencia de Isabel en su vida. La recepción se llevó a cabo en los jardines de la mansión Santillán, una propiedad de estilo colonial que había pertenecido a la familia durante 3 generaciones. Las jacarandas estaban en plena floración, cubriendo el césped con una alfombra de flores moradas. Mesas redondas decoradas con centros de rosas blancas y orquídeas se distribuían por el jardín, mientras los meseros servían champán importado y platillos preparados por el chef más renombrado de la ciudad. Diego observaba todo con ojo crítico, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Esta boda no era solo una unión, era una declaración de poder y sofisticación. Isabel se movía entre los invitados con una gracia natural que sorprendió a Diego. A pesar del velo, o quizás precisamente por él, ella atraía todas las miradas. Conversaba con facilidad tanto con los socios de negocios de Diego como con las amigas de su madre. Cuando la orquesta comenzó a tocar, Diego la llevó a la pista de baile para el vals tradicional. Con su mano en la cintura de ella y sus dedos entrelazados, Diego podía sentir la calidez de su cuerpo a través de la seda del vestido. Ella seguía sus pasos con facilidad, como si hubieran bailado juntos toda la vida. Mientras giraban bajo las luces de colores que habían sido instaladas entre los árboles, Isabel le habló por primera vez sobre algo que no eran negocios o formalidades. Su voz era suave pero clara, diseñada solo para él en medio de la música y las conversaciones circundantes. «Entiendo que esto no es lo que esperabas», dijo ella. «Un matrimonio sin romance, sin la historia de amor que todos esperan escuchar». Diego la miró, tratando de leer su expresión a través del velo. «Yo no creo en historias de amor», respondió con honestidad. «Creo en acuerdos que benefician a ambas partes». Isabel asintió levemente. «Eso hace las cosas más simples, entonces». «Sin expectativas imposibles de cumplir». «Exactamente», confirmó Diego, aunque una parte de él se sentía extrañamente decepcionada por su acuerdo tan racional. «Pero eso no significa que no podamos ser corteses el uno con el otro», continuó Isabel. «Viviremos en la misma casa, estaremos presentes en los mismos eventos. No tiene que ser una guerra fría». Diego consideró sus palabras. Ella tenía razón, por supuesto. Ser civilizados sería más cómodo para ambos. «Estoy de acuerdo. Podemos establecer rutinas que funcionen para los dos. Respetaremos nuestros espacios personales». Isabel hizo una pausa antes de responder. «Aprecio eso. Y Diego, hay algo que debes saber desde ahora. El velo es mi elección. No es un capricho ni un juego. Es algo que necesito, al menos por ahora. Espero que puedas respetarlo sin hacer preguntas que no estoy lista para responder». La petición era simple pero firme. Diego se encontró asintiendo antes de pensarlo demasiado. «Entendido. No haré preguntas». «Gracias», dijo ella, y por un momento Diego creyó ver una sonrisa formarse bajo el velo. La noche continuó con brindis interminables y felicitaciones de personas que apenas conocían a la pareja, pero que no querían perderse el evento social del año. Diego desempeñó su papel de novio satisfecho, sonriendo para las fotografías y agradeciendo a los invitados. Pero su mente seguía regresando a la conversación con Isabel en la pista de baile. Había algo en ella, en su forma de hablar y moverse, que desafiaba sus expectativas. Ella no era la esposa sumisa que muchas familias tradicionales hubieran esperado en un arreglo como este. Había una fuerza silenciosa en ella, una determinación que él reconocía porque la veía en su propio reflejo cada mañana. Cuando finalmente la recepción terminó cerca de la medianoche, Diego e Isabel fueron escoltados a la limusina que los llevaría a la mansión en Zapopan, que ahora sería su hogar. La casa había sido remodelada completamente bajo las especificaciones de Diego.
combinando la arquitectura colonial original con todas las comodidades modernas. Ventanales enormes ofrecían vistas a jardines meticulosamente diseñados, mientras que el interior presentaba una mezcla de arte contemporáneo y muebles de diseñador. En el camino, ninguno de los dos habló. Diego revisaba mensajes en su teléfono, atendiendo asuntos que no podían esperar hasta el lunes. Isabel miraba por la ventana, observando las calles de Guadalajara pasar en la oscuridad. Cuando llegaron a la mansión, el personal de servicio ya se había retirado por la noche, dejándolos en una privacidad que de repente pareció más intimidante que acogedora. Diego le mostró brevemente la casa, señalando las habitaciones principales, la cocina equipada con tecnología de última generación que probablemente nunca usaría, la sala de estar con su chimenea de gas y su colección de arte que había sido valuada en millones. Isabel observaba todo con atención, pero sin el asombro que Diego estaba acostumbrado a ver en los rostros de las personas cuando visitaban por primera vez. Era como si ella estuviera evaluando el espacio, pensando en cómo adaptarse a él, más que impresionarse por él. «Hay 2 suites principales en el segundo piso», dijo Diego cuando llegaron a la escalera de mármol. «Una a cada lado del pasillo. Pensé que te gustaría tener tu propio espacio». Isabel lo miró durante un momento. «Es considerado de tu parte. Supongo que pasaremos la mayor parte del tiempo en nuestras respectivas áreas». «Tiene sentido», respondió Diego, tratando de ignorar la extraña sensación de decepción que sintió al decirlo. «Ambos tenemos nuestras rutinas. Yo suelo trabajar hasta tarde y empezar temprano. Entiendo. Trataré de no interrumpir tu horario». Subieron las escaleras juntos, sus pasos resonando en el silencio de la casa. Diego le mostró la suite que había designado para ella. Una habitación espaciosa, con un vestidor del tamaño de un apartamento pequeño y un baño con tina de mármol y ducha con múltiples regaderas. Las ventanas daban al jardín trasero, donde una fuente iluminada creaba un espectáculo de agua y luz. «Es hermosa», dijo Isabel, entrando lentamente en la habitación. «Tus gustos son impecables». «Contraté a los mejores diseñadores de interiores de la ciudad», respondió Diego, observando cómo ella tocaba suavemente las cortinas de seda. «Si hay algo que quieras cambiar, solo tienes que decirlo». Isabel se volvió hacia él. «Creo que está perfecta tal como está». «Eres muy organizado, Diego. Todo en su lugar, todo calculado». Había algo en su tono que él no podía descifrar. No era crítica exactamente, pero tampoco era un cumplido simple. «Es la única manera de mantener el control», respondió. «Cuando las cosas están organizadas no hay sorpresas desagradables». Isabel asintió lentamente. «Entiendo eso. Aunque a veces las mejores cosas de la vida son las que no planeamos». Diego no supo qué responder a eso. Se despidió brevemente y se dirigió a su propia suite al otro lado del pasillo. Una vez dentro, con la puerta cerrada detrás de él, se quitó el traje y se quedó de pie frente al ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Las luces seguían brillando allá abajo, indiferentes al cambio monumental que acababa de ocurrir en su vida. Se había casado, tenía una esposa, y no tenía idea de qué hacer con esos hechos. Los primeros rayos del sol atravesaban las cortinas cuando Diego despertó el lunes por la mañana. Su rutina era invariable. Levantarse a las 6, 30 minutos de ejercicio en el gimnasio privado de la casa, ducha fría, revisión de correos electrónicos mientras tomaba café negro y salir hacia la oficina a las 7:30. Esa mañana, sin embargo, algo era diferente. Cuando bajó las escaleras ya vestido con uno de sus trajes hechos a medida, el aroma a café recién preparado llenaba el aire, pero no era el café amargo que él acostumbraba a prepararse a sí mismo con la máquina automática. En el comedor, Isabel estaba sentada frente a una taza humeante, todavía usando el velo aunque había cambiado el vestido de novia por un vestido sencillo de color azul marino. Sobre la mesa había otra taza llena colocada justo donde Diego solía sentarse durante las pocas veces que desayunaba en casa. «Buenos días», dijo ella, levantando la vista de un libro que estaba leyendo. «Preparé café. Esperaba que te gustara». Diego se acercó cautelosamente, como si estuviera entrando en territorio desconocido. Tomó la taza y bebió un sorbo. Era exactamente como le gustaba, fuerte pero no amargo.
con apenas una pizca de azúcar. ¿Cómo sabías? Comenzó a preguntar, pero se detuvo. Isabel sonrió levemente bajo el velo. Tu padre mencionó algunos detalles cuando hablamos sobre las preferencias de la familia. Pensé que sería útil saberlo. Diego se sentó, todavía procesando el gesto. No era gran cosa, solo una taza de café, pero nadie en años se había tomado la molestia de preparársela exactamente como le gustaba. Su personal sabía hacerlo, por supuesto, pero ellos eran pagados para saber esas cosas. Isabel no tenía que hacerlo. El acuerdo entre ellos no incluía estas pequeñas atenciones domésticas. Gracias, dijo finalmente, dándose cuenta de que había permanecido en silencio demasiado tiempo. Fue considerado. No es nada. Viviremos juntos. Y pensé que podríamos hacer que las mañanas fueran más agradables. Diego bebió más café, buscando las palabras adecuadas. Generalmente no desayuno en casa. Tengo reuniones temprano casi todos los días. Lo entiendo. Solo pensé en empezar con buen pie. Pero no te preocupes, no esperaré que cambies tu rutina por mí. Hubo algo en su tono, una resignación tranquila que hizo que Diego se sintiera como un completo idiota. Ella estaba haciendo un esfuerzo y él estaba rechazándolo automáticamente porque no encajaba en su horario estructurado. Podría quedarme unos minutos, dijo, sorprendiéndose a sí mismo. Las reuniones no empiezan hasta las 9. Isabel lo miró, y aunque el velo ocultaba sus expresiones, Diego podía sentir su sorpresa. Me gustaría eso. Pasaron los siguientes 20 minutos en una conversación cuidadosa. Isabel le preguntó sobre sus proyectos actuales y Diego se encontró explicando los detalles de un desarrollo comercial en Tlaquepaque que había estado consumiendo su atención durante meses. Ella escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas que mostraban que entendía más sobre bienes raíces de lo que él había anticipado. «Vienes de una familia en el sector inmobiliario también, ¿verdad?», preguntó Diego, dándose cuenta de que sabía muy poco sobre su nueva esposa, más allá de los hechos básicos que su padre le había proporcionado. «Mi familia tiene terrenos», respondió Isabel cuidadosamente. «Pero yo crecí en una ciudad pequeña, en Michoacán, no en medio del mundo corporativo como tú. Mi padre manejaba una tienda de materiales de construcción. Aprendí sobre el negocio desde ese ángulo, viendo cómo la gente construía sus casas con lo que tenían, cómo cada decisión importaba porque los recursos eran limitados». Diego la miró con renovado interés. Esa perspectiva debió ser muy diferente a la mía. Yo siempre tuve acceso a todo lo que necesitaba. Sí, fue diferente. Pero me enseñó a valorar cada oportunidad, a no dar nada por sentado. Y también me enseñó que las personas son más importantes que las propiedades, algo que a veces se olvida en el mundo de los grandes negocios. Era una crítica sutil, pero Diego la captó. Ella tenía razón. Él había pasado tanto tiempo viendo las propiedades como inversiones, como números en hojas de cálculo, que a veces olvidaba que cada edificio que construía afectaba las vidas de personas reales. No estoy seguro de que tenga mucho tiempo para pensar en eso cuando estoy tratando de cerrar contratos multimillonarios, admitió. Tal vez deberías, respondió Isabel suavemente. Podría cambiar la forma en que te acercas a las negociaciones. Diego quiso reírse de la sugerencia. Él era uno de los empresarios más exitosos de Jalisco. No necesitaba consejos sobre cómo manejar negocios. Pero algo en la forma en que Isabel lo dijo, sin arrogancia ni pretensión, hizo que mantuviera la boca cerrada. En lugar de eso, miró su reloj y se dio cuenta de que tenía que irse. «Tengo que ir», dijo, levantándose. «Pero gracias por el café y por la conversación». «Cuando quieras», respondió Isabel volviendo a su libro. Durante el camino a la oficina, Diego no podía dejar de pensar en las palabras de Isabel. Tenía una reunión crucial esa mañana con un cliente difícil, el dueño de una cadena de restaurantes que quería expandirse, pero que había rechazado todas las propuestas de Diego hasta ahora. El hombre era conocido por ser terco y por valorar las relaciones personales tanto como los números. Diego siempre había entrado a esas reuniones con una estrategia de poder, mostrando todas las razones por las que su propuesta era superior, empujando hasta conseguir lo que quería. Pero esta vez, recordando las palabras de Isabel sobre ver a las personas en lugar de solo las propiedades, Diego decidió cambiar su enfoque.
Cuando el cliente llegó, Diego no comenzó inmediatamente con su presentación. En lugar de eso, preguntó sobre la familia del hombre, sobre sus planes para el negocio familiar, sobre qué tipo de legado quería dejar para sus hijos. Escuchó verdaderamente, sin pensar solo en cómo usar esa información para cerrar el trato. La reunión se extendió por 3 horas, pero al final el cliente no solo aceptó la propuesta de Diego, sino que la expandió. Quería desarrollar 3 ubicaciones en lugar de una, confiando en Diego para encontrar las propiedades perfectas. Cuando el hombre salió de la oficina, Diego se quedó mirando el contrato recién firmado con incredulidad. El acuerdo era el doble de lo que había esperado conseguir. Esa noche, Diego llegó a casa más tarde de lo usual. Las luces estaban encendidas en la sala, y encontró a Isabel sentada en el sofá, rodeada de documentos y carpetas. Ella levantó la vista cuando él entró. ¿Trabajando también?, preguntó Diego, aflojándose la corbata. Solo revisando algunos papeles de mi familia. Hay muchas cosas que organizar con la fusión de propiedades. Diego se sentó en el sillón frente a ella, algo que nunca hacía. Normalmente, cuando llegaba a casa, se iba directo a su oficina privada a continuar trabajando. Pero esta noche se sentía diferente. Tu consejo de esta mañana comenzó. Todavía no estaba seguro de cómo decirlo. Funcionó. Isabel dejó los papeles a un lado. ¿Mi consejo? Sobre ver a las personas en lugar de solo los negocios. Cambié mi enfoque en una reunión hoy y el resultado fue mejor de lo que había imaginado. Por un momento, Isabel no dijo nada. Luego, suavemente, respondió: me alegra que haya funcionado. A veces, cuando nos tomamos el tiempo para entender realmente lo que las personas necesitan, encontramos soluciones que benefician a todos. Diego asintió, sintiéndose extrañamente vulnerable al admitir que ella había tenido razón. No estoy acostumbrado a tomar consejos de otros. Generalmente confío en mi propio juicio. No hay nada de malo en eso. Pero 2 perspectivas suelen ser mejores que una. Supongo que tienes razón, aunque me cuesta admitirlo. Isabel se rió suavemente. Creo que esa es la parte más difícil para personas como tú. Has tenido tanto éxito, siendo el único que toma decisiones, que es difícil aceptar que podrías aprender algo de alguien más. Diego la miró, tratando de ver su expresión a través del velo. Personas como yo. ¿Qué significa eso? Personas acostumbradas al control. Personas que han construido todo por sí mismas y que temen que depender de otros pueda ser visto como debilidad. La precisión de su observación lo dejó sin palabras. Ella lo había leído completamente en solo unos días. Ese control es lo que me ha mantenido en la cima, respondió finalmente. Lo sé, y no estoy diciendo que lo abandones. Solo sugiero que podría haber espacio para algo más. Diego se levantó, incómodo con el rumbo de la conversación. Voy a trabajar un poco en mi oficina. Buenas noches, Isabel. Buenas noches, Diego, respondió ella, volviendo a sus documentos. En su oficina privada, Diego intentó concentrarse en los correos electrónicos y reportes que esperaban su atención, pero su mente seguía divagando hacia la conversación con Isabel. Ella había entrado en su vida de la manera más transaccional posible, a través de un arreglo de negocios. Sin embargo, en solo unos días, estaba cuestionando cosas que él había dado por sentadas durante años. Y lo más inquietante de todo era que sus cuestionamientos tenían sentido. Los días siguientes establecieron un patrón. Cada mañana, Diego encontraba café recién hecho esperándolo. A veces Isabel estaba allí para compartir un breve desayuno. Otras veces había salido temprano para sus propios asuntos. Diego comenzó a notar pequeños detalles. Sus documentos más urgentes estaban marcados con notas adhesivas de colores, organizados por prioridad de una manera que él nunca había implementado, pero que tenía un sentido perfecto. Una chaqueta extra apareció en su auto justo antes de un viaje de negocios, donde el clima sería más frío de lo esperado. Eran gestos pequeños, discretos, el tipo de cosas que no exigían reconocimiento, pero que hacían su vida diaria un poco más fácil. Diego se encontró pensando en Isabel durante el día. Cuando tomaba decisiones importantes, se preguntaba qué diría ella, cómo vería la situación desde su perspectiva. Era desconcertante y fascinante al mismo tiempo.
Ella no pedía nada de él, no exigía atención ni tiempo. Simplemente existía en su vida, dejando estas pequeñas marcas de su presencia que se acumulaban hasta que Diego se dio cuenta de que estaba esperando verla al final del día. Una semana después de la boda, Diego llegó a casa para encontrar a Isabel en el jardín. Ella estaba examinando las plantas, tocando las hojas con cuidado. El velo ondeaba suavemente con la brisa de la tarde. «No sabía que te interesaban los jardines», dijo Diego acercándose. Isabel se volvió hacia él. «Hay mucho que no sabes sobre mí. Pero sí, me gustan las plantas. En mi casa teníamos un pequeño jardín donde mi madre cultivaba hierbas medicinales y flores. Me enseñó los nombres de todas, sus usos, cómo cuidarlas. Este jardín es más ornamental que funcional», admitió Diego. El paisajista se enfocó en la estética. «Es hermoso», respondió Isabel, «pero podría ser hermoso y útil al mismo tiempo. ¿Te molestaría si hiciera algunos cambios? Nada drástico, solo agregar algunas hierbas, tal vez un pequeño huerto». Diego consideró la petición. Normalmente, no le gustaba que nadie alterara sus espacios cuidadosamente diseñados, pero la idea de Isabel trabajando en el jardín, dejando su marca en la casa, no le molestaba tanto como había esperado. «Adelante», dijo. «Es tu casa también ahora». Isabel lo miró durante un largo momento. «Gracias, Diego. Significa mucho que confíes en mí para hacer cambios». Mientras caminaban de regreso a la casa juntos, con el sol poniéndose sobre Guadalajara y pintando el cielo de tonos naranjas y rosas, Diego se dio cuenta de algo que lo inquietó profundamente. Este arreglo que había sido tan cuidadosamente planificado para mantener todo simple y sin complicaciones, estaba volviéndose cada día más complejo. Isabel, la mujer misteriosa detrás del velo que él había aceptado como esposa por conveniencia, estaba comenzando a ocupar más espacio en sus pensamientos de lo que cualquier acuerdo de negocios debería permitir. El primer mes de matrimonio transcurrió con una facilidad inesperada. Diego mantenía su rutina implacable de trabajo, pero ahora había pequeños momentos de conexión que rompían la monotonía. Desayunos ocasionales con conversaciones sorprendentemente profundas, encuentros breves en el jardín donde Isabel había comenzado su proyecto de hierbas, noches donde ambos trabajaban en la sala, cada uno en su propio espacio, pero compartiendo el mismo aire. Sin embargo, Diego notaba que estaba volviéndose dependiente de estos momentos. Cuando Isabel no estaba en el comedor por la mañana, sentía una decepción que no podía justificar lógicamente. Cuando ella mencionaba que saldría a visitar a su familia en Michoacán durante un fin de semana, él sintió algo parecido al pánico ante la idea de 3 días sin verla. Era irracional y completamente inaceptable. La solución obvia era crear distancia. Diego comenzó a extender sus horarios en la oficina, aceptando reuniones que normalmente habría delegado, programando cenas de negocios que lo mantenían fuera hasta tarde. Si regresaba a casa después de las 11, Isabel ya estaría en su habitación y él podría evitar la tentación de buscarla. Una tarde, mientras revisaba contratos en su oficina corporativa, con las luces de Guadalajara comenzando a encenderse en el crepúsculo, su asistente entró con una expresión preocupada. «Señor Santillán, hay un problema con el proyecto de la colonia americana. Los inversionistas están amenazando con retirarse si no resolvemos el conflicto con los residentes locales». Diego alzó la vista, su mente todavía parcialmente en el contrato que había estado leyendo. ¿Qué conflicto? Aparentemente, el diseño del edificio bloqueará la vista de varios residentes que han vivido allí por décadas. Están organizando protestas y han contactado a los medios. Los inversionistas temen la mala publicidad. Diego apretó los dientes. Había invertido meses en ese proyecto. Era un desarrollo de lujo que transformaría completamente esa área, trayendo comercio y aumentando el valor de todas las propiedades circundantes. Los residentes deberían estar agradecidos, no protestando. Programa una reunión con ellos. Les ofreceré una compensación razonable. Ya lo intentamos, señor. Rechazan la compensación. Dicen que no se trata de dinero, sino de su hogar. Diego se recostó en su silla, frustrado. Todo se trataba de dinero al final. Solo necesitaban encontrar la cifra correcta. Duplica la oferta. Su asistente asintió y salió,
Pero Diego sabía que algo no estaba bien. Había manejado oposición antes, pero generalmente porque las personas querían más dinero. Esta situación se sentía diferente, y no tenía idea de cómo abordarla. Esa noche, llegó a casa cerca de la medianoche. Para su sorpresa, Isabel estaba en la cocina, preparando té. Ella lo miró sin sorpresa, como si hubiera estado esperándolo. «Todavía despierta», comentó Diego aflojándose la corbata. «Últimamente llegas muy tarde. Pensé que tal vez necesitarías algo antes de dormir». Diego se sentó en uno de los taburetes de la barra de la cocina. «Solo estoy ocupado con varios proyectos». Isabel colocó una taza de té frente a él, el aroma a manzanilla llenando el espacio. «¿O estás evitándome?» La directa observación lo tomó desprevenido. «No te estoy evitando», mintió, pero incluso a sus propios oídos sonaba poco convincente. Diego, ambos acordamos ser honestos el uno con el otro. «Si mi presencia te molesta, puedo hacer ajustes». «No me molestas», respondió él rápidamente. «Demasiado rápidamente. Es solo que tengo mucho trabajo». Isabel bebió su propio té, observándolo a través del velo. «Está bien tener límites, está bien necesitar espacio. Solo no desaparezcas completamente porque te asusta lo que podrías sentir si te quedas». Diego la miró, desconcertado por cuán fácilmente ella podía leer sus motivaciones. «No sé de qué hablas». «Claro que sí. Eres una persona que controla todo, Diego. Y yo soy algo que no puedes controlar. Así que tu instinto es alejarte, crear distancia, mantener todo en términos que puedas manejar». La precisión de su análisis lo irritó y lo impresionó en igual medida. «Supongo que ahora eres psicóloga además de experta en negocios». Isabel se rió suavemente. «No soy experta en nada. Solo soy alguien que te observa. Y veo a un hombre atrapado entre lo que piensa que debe querer y lo que realmente está comenzando a sentir». Diego quiso discutir, quiso negar todo lo que ella estaba diciendo, pero estaba cansado y la honestidad en la voz de Isabel lo desarmaba. «Tal vez tengas razón, tal vez estoy huyendo, pero esto no era parte del plan. Esto», él hizo un gesto entre ellos, «no se suponía que fuera complicado. La vida rara vez respeta nuestros planes, Diego. Podemos resistirnos a eso y ser miserables, o podemos adaptarnos y ver qué sucede. No estoy acostumbrado a no tener control sobre las situaciones. Lo sé, pero tal vez ese control que tanto valoras es precisamente lo que te impide experimentar cosas que realmente importan». Diego bebió su té, las palabras de Isabel resonando en su mente. «Tengo un problema en el trabajo», dijo finalmente, cambiando de tema pero al mismo tiempo no. «Un desarrollo que está enfrentando oposición. Los residentes locales están protestando y no están interesados en dinero. No sé cómo manejarlos». Isabel se inclinó levemente hacia adelante. «Cuéntame más». Durante la siguiente hora, Diego le explicó toda la situación del proyecto en la colonia americana. Isabel escuchó con atención, haciendo preguntas específicas sobre los residentes, sobre cuánto tiempo habían vivido allí, sobre qué exactamente estaban perdiendo con el nuevo desarrollo. No preguntó sobre los números financieros ni sobre los inversionistas. Sus preguntas se centraban completamente en las personas afectadas. «¿Has pensado en realmente escucharlos?», preguntó Isabel cuando Diego terminó su explicación. «No ofrecerles dinero para que se callen, sino realmente entender qué es lo que valoran de su vecindario y cómo tu proyecto podría incorporar eso en lugar de destruirlo. No puedo cambiar todo el diseño del edificio porque algunos residentes no quieren perder su vista. Tal vez no tengas que cambiar todo, pero tal vez podrías hacer modificaciones que muestren que sus preocupaciones importan. Tal vez podrías incluirlos en el proceso en lugar de tratarlos como obstáculos a superar». Diego consideró sus palabras. Era un enfoque completamente diferente al que había estado tomando. «Los inversionistas esperan que yo maneje esto rápidamente. Cambios al diseño significarían retrasos. Los retrasos son temporales. La mala relación con la comunidad puede seguirte por años. ¿No dijiste que tu siguiente proyecto también es en esa zona? ¿No sería mejor construir buena voluntad ahora?» Tenía sentido. Un sentido frustrante y perfecto. Diego suspiró. «No sé por qué sigues teniendo razón sobre estas cosas».
Isabel sonrió bajo el velo, porque vengo de un lugar donde las personas importaban más que las ganancias. Y porque he visto lo que sucede cuando se ignoran las necesidades de las comunidades en favor del desarrollo. Mi ciudad natal sufrió mucho por eso. Diego la miró con curiosidad renovada. Nunca hablas mucho sobre tu ciudad natal. No hay mucho que decir. Es pequeña, simple, nada comparado con lo que tienes aquí, pero te moldeó, y claramente te enseñó cosas que yo nunca aprendí. Isabel bajó la vista hacia su taza. Me enseñó que las conexiones humanas son lo más valioso que tenemos, que podemos perder todo lo material, pero si tenemos a las personas que amamos, seguimos siendo ricos. Hubo algo en su voz, una tristeza que Diego no había detectado antes. ¿Perdiste algo allá? Isabel permaneció en silencio durante un momento largo. Mi hermano, hubo un accidente cuando yo tenía 17 años. Un camión perdió el control en la carretera. Él iba en su bicicleta, volviendo de la escuela. Diego sintió un peso en el pecho. Lo siento mucho, Isabel. Ella asintió levemente. Fue hace mucho tiempo, pero me enseñó que la vida es frágil, que las personas que amamos pueden desaparecer en un instante. Por eso trato de ser deliberada en mis conexiones, de mostrar aprecio mientras puedo. De repente, todos los pequeños gestos de Isabel, el café preparado perfectamente, los documentos organizados, la chaqueta en el auto, cobraron un nuevo significado. No eran solo cortesías. Eran su forma de construir conexión, de mostrar que le importaba mientras tenía la oportunidad. Gracias por compartir eso conmigo, dijo Diego en voz baja. Y gracias por el consejo sobre el proyecto. Intentaré tu enfoque. Isabel se levantó, recogiendo las tazas vacías. Espero que funcione, pero incluso si no lo hace, al menos sabrás que intentaste hacer lo correcto. Esa noche, en su habitación, Diego no pudo dormir. Seguía pensando en la conversación con Isabel, en su hermano que había perdido tan joven, en cómo esa pérdida había moldeado su perspectiva sobre las relaciones. También pensaba en su propio miedo al descontrol, en cómo estaba sacrificando la posibilidad de algo real por mantener su ilusión de poder sobre todas las situaciones. A la mañana siguiente, Diego canceló sus reuniones matutinas y convocó a una sesión de emergencia con su equipo de diseño y los líderes comunitarios de la colonia americana. En lugar de llegar con ofertas de dinero, llegó con preguntas. ¿Qué era lo que más valoraban de su vecindario? ¿Qué temían perder? ¿Qué les gustaría ver incorporado en cualquier nuevo desarrollo? Las respuestas lo sorprendieron. No se trataba solo de las vistas, aunque eso era parte de ello. Se trataba de la luz natural que sus hogares recibirían, de los árboles antiguos que el proyecto eliminaría, del carácter histórico del barrio que sentían que estaba siendo amenazado. Diego escuchó durante horas, tomando notas, haciendo que sus diseñadores esbozaran modificaciones en tiempo real. Al final del día, tenían un nuevo diseño que reducía la altura del edificio en 2 pisos, incorporaba espacios verdes públicos y preservaba los árboles más antiguos. Los inversionistas no estarían felices con la reducción en unidades, pero Diego había calculado que la buena voluntad de la comunidad y la publicidad positiva compensarían la diferencia. Cuando presentó el plan revisado a los residentes, la transformación en la sala fue palpable. La hostilidad se disolvió en discusiones constructivas. Al final de la reunión, la líder del grupo de residentes estrechó la mano de Diego. «Gracias por escucharnos realmente», dijo ella. «Esto significa más de lo que puede imaginar». Esa noche, Diego llegó a casa antes de las 7, algo que no había hecho en semanas. Encontró a Isabel en el jardín, trabajando en su nuevo huerto de hierbas. El aroma a albahaca y hierbabuena llenaba el aire tibio de la tarde. «Terminaste temprano», observó ella, limpiándose la tierra de las manos. «Seguí tu consejo sobre el proyecto. Funcionó. Los residentes están de acuerdo con el diseño revisado y creo que al final será un mejor desarrollo por ello». Isabel sonrió y Diego pudo verlo incluso a través del velo. «Me alegra oír eso». «Isabel», dijo Diego, sorprendiéndose a sí mismo con lo que estaba a punto de decir. «Siento haber estado distante estas últimas semanas. Tenías razón sobre por qué lo estaba haciendo. Esto, nosotros,
Me asusta porque no puedo controlar hacia dónde va. Isabel se quitó los guantes de jardinería. ¿Y ahora? Ahora estoy tratando de aceptar que tal vez no todo necesita ser controlado. Tal vez algunas cosas simplemente necesitan ser experimentadas. Isabel extendió su mano hacia él, y Diego la tomó. Sus dedos estaban frescos de trabajar con la tierra, y el simple contacto envió una corriente a través de él. Caminaron juntos hacia la casa, mientras el sol se ponía sobre Guadalajara, y por primera vez desde la boda, Diego sintió que tal vez este matrimonio podría ser algo más que un simple acuerdo de negocios. Los meses siguientes marcaron una transformación sutil pero profunda en la dinámica entre Diego e Isabel. Ya no eran simplemente dos extraños compartiendo un espacio, sino algo más complejo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. Diego encontraba excusas para llegar a casa más temprano. Isabel preparaba cenas que compartían en la terraza mientras observaban la ciudad iluminarse bajo el cielo estrellado. Las conversaciones fluían con facilidad, tocando temas que iban desde filosofía hasta los detalles mundanos del día. Una tarde de junio, mientras Diego revisaba proyecciones financieras en la sala, notó a Isabel sentada cerca con su laptop, rodeada de documentos. Ella había estado trabajando en algo durante semanas, pero cada vez que él preguntaba, ella desviaba la conversación con elegancia. Esta vez decidió ser más directo. ¿En qué estás trabajando con tanta dedicación?, preguntó, dejando de lado sus propios papeles. Isabel levantó la vista, su expresión oculta por el velo como siempre. Solo organizando algunos asuntos familiares. Nada emocionante. Parece más complicado que eso. Has estado en esto por semanas. Isabel cerró la laptop suavemente. Los terrenos de mi familia son más extensos de lo que inicialmente se discutió en los términos de nuestro matrimonio. Estoy asegurándome de que todo esté documentado correctamente antes de proceder con la fusión. Diego frunció el ceño. No tenías que hacer eso sola. Tengo un equipo legal completo que podría ayudarte. Lo sé, pero prefiero entender todo yo misma primero. Mi familia confió en mí para manejar esto, y quiero asegurarme de que sus intereses estén protegidos. Hubo algo en su tono que hizo que Diego se diera cuenta de que esto era más que simple organización de documentos. Estaba estableciendo protecciones, asegurándose de que su familia no quedara vulnerable en este arreglo. Era inteligente y cautelosa, características que él respetaba profundamente. Si necesitas ayuda, solo pídelo, dijo finalmente. Sé que esto comenzó como un arreglo de negocios, pero eso no significa que no podamos trabajar juntos para beneficio mutuo. Isabel lo miró durante un momento largo. Lo aprecio, Diego, y tal vez pronto te tome la palabra. Esa noche, Diego no pudo dejar de pensar en la conversación. Isabel claramente tenía más profundidad de lo que él había imaginado inicialmente. No era solo la esposa pasiva en un matrimonio arreglado, sino una mujer, con su propia inteligencia estratégica y sus propios objetivos. Eso debería haberlo intimidado o molestado, pero en cambio, lo intrigaba aún más. A la semana siguiente, Diego recibió una invitación para una gala benéfica importante en el Hotel Hilton. Era uno de los eventos sociales más grandes del año, donde todos los nombres importantes de Guadalajara estarían presentes. Normalmente, Diego asistía a estos eventos solo, manteniendo conversaciones breves y estratégicas antes de retirarse temprano. Pero esta vez, cuando vio la invitación, su primer pensamiento fue preguntarle a Isabel si querría acompañarlo. La encontró en el jardín, donde su huerto de hierbas había florecido en un espacio vibrante y aromático. Ella estaba podando la albahaca, sus movimientos cuidadosos y precisos. «Isabel, hay una gala el próximo sábado», comenzó, sintiéndose inexplicablemente nervioso. «Es un evento importante para el sector de bienes raíces. Me gustaría que me acompañaras». Isabel se enderezó, sorprendida. «Nunca me has pedido que vaya a un evento contigo. Lo sé. Pero este es diferente, y creo que sería bueno que las personas vean que somos un equipo». Isabel consideró su petición. «Habrá mucha gente allí, mucha atención. Estarás bien, y estaré a tu lado todo el tiempo». Isabel asintió lentamente.
Está bien, iré contigo. Los días previos a la gala, Isabel sorprendió a Diego con su nivel de preparación. Ella no solo sabía quiénes serían los asistentes principales, sino que tenía información detallada sobre sus negocios, sus conexiones y sus rivalidades. Una tarde, mientras Diego revisaba su lista de contactos para la noche, Isabel hizo un comentario casual que lo dejó helado. «Felipe Montoya estará allí», dijo ella. «Tu principal competidor en el sector comercial». Diego la miró con asombro. «¿Cómo sabes eso? He estado prestando atención. Felipe ha estado intentando conseguir los permisos para un desarrollo en Zapopan que competiría directamente con tu proyecto en Tlaquepaque. Probablemente usará la gala para hacer conexiones con tus inversionistas actuales». Diego dejó sus papeles, completamente enfocado en Isabel ahora. «¿Cómo sabes todo eso?» Isabel se encogió de hombros. «Escucho, leo. Y tengo algunas conexiones propias que tal vez subestimaste». «Impresionante», admitió Diego, «y preocupante que no supiera que tenías acceso a esa información. No soy tu enemiga, Diego. Solo estoy tratando de ser una socia útil. Lo eres». Más de lo que esperaba. Isabel se acercó a donde él estaba sentado. «Felipe va a aparecer de un jeito o de otro en tu vida. Creo que es mejor tenerlo donde puedas verlo, donde puedas anticipar sus movimientos». «Estás pensando como estratega ahora», observó Diego con admiración genuina. «Aprendí del mejor», respondió Isabel, y aunque no podía ver su sonrisa bajo el velo, podía escucharla en su voz. La noche de la gala llegó con una anticipación que Diego no había sentido por un evento social en años. Se vistió con cuidado, eligiendo un traje negro hecho a medida que sabía que proyectaba exactamente la imagen de poder y sofisticación que quería. Cuando bajó las escaleras para esperar a Isabel, no estaba preparado para lo que vio. Isabel descendió las escaleras con un vestido largo de color azul medianoche que se ajustaba perfectamente a su figura. El velo que siempre usaba estaba integrado de manera elegante al peinado elaborado, convirtiéndolo en parte del diseño general en lugar de algo que escondía. Brillaba sutilmente bajo las luces del chandelier, haciéndola lucir etérea y misteriosa a la vez. «Te ves increíble», dijo Diego, las palabras saliendo antes de que pudiera pensarlas. «Gracias. Tú también te ves muy bien». En el camino a la gala, Diego se encontró nervioso de una manera que no había experimentado desde su primer gran presentación de negocios. Quería que esta noche saliera bien, no solo por las conexiones profesionales, sino porque quería que Isabel se sintiera cómoda, que disfrutara estar a su lado. El salón de baile del Hilton era espectacular, con enormes chandeliers de cristal que proyectaban luz sobre las mesas decoradas con centros de rosas blancas y orquídeas. La orquesta tocaba música suave, mientras los invitados circulaban con copas de champán, sus conversaciones creando un murmullo constante de fondo. Diego e Isabel entraron juntos, y Diego sintió las miradas volverse hacia ellos inmediatamente. «Ese es Diego Santillán», escuchó a alguien susurrar. «No sabía que estaba casado». «¿Y quién es ella con el velo?», preguntó otra voz. «Qué misterioso». Diego sintió a Isabel tensarse ligeramente a su lado. Colocó su mano en la parte baja de su espalda, un gesto de apoyo y protección. Ella lo miró brevemente y asintió, respirando hondo antes de adentrarse en la multitud, con confianza renovada. Durante la siguiente hora, Diego presentó a Isabel a docenas de personas. Ella manejó cada interacción con una gracia que lo sorprendió. Hacía las preguntas correctas, recordaba detalles que las personas habían mencionado y mostraba un interés genuino que los hacía bajar la guardia. Diego observaba fascinado cómo ella navegaba el mundo social con la misma habilidad que él manejaba las negociaciones de negocios, pero con un toque más cálido y personal. «Tu esposa es encantadora», le dijo uno de sus socios principales. «Tienes suerte». «Lo sé», respondió Diego, dándose cuenta de cuánta verdad había en esas palabras. Fue entonces cuando Felipe Montoya apareció. Era un hombre de 45 años, bronceado y con una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. Había sido el principal competidor de Diego durante años, siempre un paso atrás, pero constantemente buscando formas de superar a Santillán Desarrollos. «Diego, qué sorpresa verte aquí con compañía», dijo Felipe, su tono sugiriendo que la sorpresa no era agradable.
Y esta debe ser la misteriosa señora Santillán que todos están comentando. Isabel, te presento a Felipe Montoya, dijo Diego con formalidad. Felipe, mi esposa Isabel. Felipe extendió su mano, pero sus ojos estaban fijos en el velo de Isabel. Encantado. Debo decir que el velo es una elección interesante para un evento como este. Es mi elección personal, respondió Isabel con calma. Espero que no te cause incomodidad. Para nada, mintió Felipe, pero Diego podía ver el cálculo en sus ojos. Solo me preguntaba qué tipo de mujer elegiría casarse con alguien tan consumido por el trabajo como Diego. Una mujer que entiende el valor del compromiso, respondió Isabel sin perder el ritmo, y el valor de apoyar a su pareja en sus ambiciones. Felipe sonrió, pero había tensión en su postura. Admirable. Aunque me pregunto si Diego tiene tiempo para algo más que negocios. Escuché que el proyecto en Tlaquepaque está teniendo algunos problemas. Nada que no podamos manejar, intervino Diego. Su tono advertencia suficiente. Por supuesto, dijo Felipe, levantando las manos en un gesto de paz falsa. Solo expresaba preocupación profesional. Después de todo, lo que afecta a un jugador principal en el mercado, nos afecta a todos. Qué considerado de tu parte, dijo Isabel, su voz dulce, pero con un filo de acero que Diego nunca había escuchado antes. Aunque tengo entendido que tus propios proyectos en Zapopan están enfrentando algunos desafíos con los permisos de construcción. Sería una lástima si esos retrasos afectaran tu capacidad de competir en el mercado. Felipe la miró con sorpresa apenas contenida, claramente no esperando que ella supiera esa información o que la usara tan abiertamente. Diego sintió una oleada de orgullo. Isabel acababa de demostrar que no solo sabía cómo navegar estos círculos sociales, sino que también sabía cómo defenderse y defender a su esposo cuando era necesario. Veo que estás bien informada, dijo Felipe con tensión. Diego es afortunado de tener a alguien tan atenta a su lado. Lo soy, confirmó Diego mirando a Isabel con admiración apenas contenida. Ahora si nos disculpas, Felipe, prometí a Isabel que bailaríamos esta noche. Sin esperar respuesta, Diego guió a Isabel hacia la pista de baile. La orquesta estaba tocando un vals lento y él la tomó en sus brazos con una familiaridad que se sentía natural, a pesar de que rara vez se tocaban en casa. Eso fue impresionante, dijo Diego, mientras giraban al ritmo de la música. ¿Cómo supiste sobre sus problemas con los permisos? Te dije que tengo mis propias fuentes. Isabel me enseñó que siempre es útil saber más de lo que los demás esperan que sepas. Diego la miró tratando de ver su expresión a través del velo. ¿Quién eres realmente, Isabel Ramírez? Soy tu esposa, respondió ella simplemente, y estoy aprendiendo a ser tu socia en esto también. Mientras bailaban, Diego sintió algo cambiar fundamentalmente en su pecho. Isabel no era solo inteligente o estratégica, era su igual de maneras que él nunca había anticipado, y más aterradoramente, estaba comenzando a darse cuenta de que no podía imaginar su vida sin ella en ella. La música continuaba llenando el salón de baile, mientras Diego e Isabel se movían al ritmo del vals. Otras parejas se habían unido a la pista, pero Diego apenas las notaba. Toda su atención estaba enfocada en la mujer en sus brazos, en cómo encajaba perfectamente contra él, en cómo cada movimiento parecía sincronizado sin esfuerzo. Era como si hubieran bailado juntos durante años, en lugar de ser esta su primera vez en público. Cuando la canción terminó, Isabel se alejó ligeramente, pero Diego mantuvo su mano en la de ella. No estaba listo para dejarla ir todavía. La orquesta comenzó otra pieza, y él la atrajo de vuelta hacia él sin preguntar. Ella no protestó, simplemente se deslizó de regreso a sus brazos como si ese fuera su lugar natural. «¿Sabes?», dijo Isabel mientras giraban, «desde que llegamos, todos han estado mirando, murmurando sobre nosotros». «Que murmuren», respondió Diego, «que se pregunten. No me importa lo que piensen. Eso es nuevo para ti», observó Isabel. «Siempre te has preocupado mucho por tu imagen pública». Diego consideró sus palabras. Tenía razón. Durante años había cultivado cuidadosamente su reputación, asegurándose de que cada aparición pública reforzara la imagen de empresario exitoso y controlado. Pero esta noche, con Isabel a su lado, esas preocupaciones
parecían triviales. Tal vez algunas cosas son más importantes que la imagen. Isabel lo miró a través del velo, y Diego deseó poder ver su expresión completa. «¿Qué cosas?», preguntó ella suavemente. «Esto», respondió él, apretando suavemente su mano. «Lo que sea que esto se esté convirtiendo». Antes de que Isabel pudiera responder, fueron interrumpidos por la llegada de la madre de Diego, Amelia Santillán, una mujer elegante de 60 años que había sido una presencia dominante en su vida. Ella se acercó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, claramente descontenta por algo. «Diego, cariño, necesito robarte a tu esposa por un momento», dijo Amelia, su tono dejando claro que no era una petición. «Las damas están ansiosas por conocer a la nueva señora Santillán». Diego miró a Isabel, que asintió levemente. «Está bien», le dijo a él. «Ve a manejar tus conversaciones de negocios. Estaré bien». Mientras Isabel era guiada hacia un grupo de mujeres de la alta sociedad de Guadalajara, Diego fue interceptado por varios socios que querían discutir proyectos futuros, pero su mente seguía con Isabel, preocupado por cómo estaría manejando el escrutinio de las mujeres más críticas y chismosas de la ciudad. En el otro lado del salón, Isabel se encontró rodeada por un círculo de mujeres que la observaban con curiosidad apenas velada. La madre de Diego lideraba el grupo, su postura rígida sugiriendo que esta conversación no sería completamente amigable. «Entonces, Isabel», comenzó Amelia, «cuéntanos sobre ti». Diego fue muy reservado sobre los detalles de su matrimonio. «Todo sucedió tan rápidamente. Fue un arreglo entre nuestras familias», respondió Isabel con calma, «pero Diego y yo hemos encontrado que trabajamos bien juntos». Una de las mujeres, esposa de un importante banquero, se inclinó hacia adelante. «El velo es una elección interesante. ¿Hay alguna razón especial por la que lo usas?» «Es mi preferencia personal», dijo Isabel simplemente. «Espero que no cause ofensa». «Por supuesto que no», murmuró otra mujer, aunque su expresión decía lo contrario. «Solo es inusual. En nuestros círculos generalmente somos más abiertos». Isabel sintió la tensión en el grupo. Estas mujeres no estaban interesadas en conocerla realmente. Estaban tratando de determinar si era una amenaza, si era digna de estar en su círculo exclusivo. «Entiendo que pueda parecer inusual, pero todos tenemos nuestras razones para hacer las cosas que hacemos, y prefiero ser juzgada por mis acciones más que por mi apariencia». Amelia la observó con ojos agudos. «Mi hijo es un hombre muy importante», dijo con un tono que contenía advertencia. «Su reputación es todo en su línea de trabajo. Espero que entiendas la responsabilidad que conlleva ser su esposa». «Lo entiendo perfectamente», respondió Isabel, manteniendo su voz tranquila pero firme. «Y tomo esa responsabilidad muy en serio». «Bien», dijo Amelia, aunque no parecía completamente satisfecha. «Porque Diego ha trabajado demasiado duro para construir lo que tiene. Sería una lástima si algo o alguien pusiera eso en riesgo». El mensaje implícito era claro. Isabel era vista como un riesgo potencial, algo que necesitaba ser controlado o eliminado si se convertía en un problema. Pero antes de que Isabel pudiera responder, fueron interrumpidas por la llegada de Felipe Montoya, quien claramente había bebido más champán de lo prudente. Su rostro estaba enrojecido y había una cualidad beligerante en su postura que no había estado allí antes. Las damas más hermosas de la gala, todas reunidas, proclamó con voz demasiado alta, atrayendo la atención de las personas cercanas, y en el centro, la misteriosa señora Santillán con su velo fascinante. «Señor Montoya», saludó Amelia con frialdad, «qué agradable verte». Felipe ignoró el tono de advertencia. «Saben, he estado pensando en ese velo toda la noche. Es tan intrigante. ¿Qué será lo que esconde? Debe ser algo notable para mantenerlo cubierto así». Isabel sintió el cambio en la atmósfera. Las otras mujeres se habían tensado, algunas con incomodidad, otras con una curiosidad cruel que esperaba drama. Ella buscó a Diego con la mirada, pero él estaba al otro lado del salón, demasiado lejos para intervenir rápidamente. «Es solo tela, señor Montoya», dijo Isabel con calma. «No esconde nada más notable que cualquier otra cosa que veas en esta sala». «Pero debe haber una razón», insistió Felipe, acercándose más. «La gente no usa velos sin razón». «¿Qué pasó?».
Un accidente, una cicatriz, algo que avergüenza a la poderosa familia Santillán. «Felipe», advirtió Amelia, su voz cortante, «creo que has bebido suficiente». «Solo siento curiosidad», dijo Felipe, pero había maldad en sus ojos. Después de todo, Diego Santillán siempre ha sido tan particular, sobre todo en su vida. ¿Qué clase de hombre se casa con alguien cuyo rostro ni siquiera puede ver completamente? A menos que, por supuesto, el matrimonio sea más sobre tierras que sobre amor. El silencio se extendió alrededor de ellos, mientras más personas se daban cuenta de la confrontación que se estaba desarrollando. Isabel vio a Diego empezar a moverse hacia ellos, pero todavía estaba a varios metros de distancia, atrapado por la multitud. Sabía que tenía que manejar esto ella misma. En ese momento, algo cambió dentro de Isabel. Durante meses, había usado el velo como protección, como una forma de controlar cuánto de sí misma revelaba al mundo. Pero Felipe tenía razón en una cosa. La gente hacía suposiciones, creaba narrativas, y esas narrativas podían dañar no solo a ella, sino a Diego también. Si iba a ser su esposa, si iba a estar a su lado verdaderamente, no podía esconderse para siempre. Con movimientos deliberados y calmados, Isabel llevó sus manos al velo. Las conversaciones alrededor de ellos se detuvieron completamente. Podía sentir a todos observando, esperando, y luego, con un movimiento suave, levantó el velo y lo dejó caer sobre sus hombros. El silencio se profundizó. Isabel sabía lo que veían: una cicatriz que corría desde su sien izquierda hasta su mejilla, el resultado de un accidente de infancia que había dejado su marca permanente. No era horrenda, pero era visible, una línea blanca contra su piel que nunca desaparecería completamente. Durante años, había sido motivo de miradas y comentarios en su pequeña ciudad. Aquí, en este salón lleno de la élite de Guadalajara, sabía que sería material para chismes durante meses. Pero lo que más importaba en ese momento era la expresión en el rostro de Felipe. La satisfacción maliciosa que había estado allí momentos antes se había transformado en incomodidad cuando se dio cuenta de que su provocación había llevado las cosas demasiado lejos. «Uso el velo porque elijo usarlo», declaró Isabel, su voz clara y firme, diseñada para ser escuchada por todos en el área circundante. No porque esté avergonzada, y no porque esté escondiendo algo terrible. Lo uso porque es mi decisión, y mi apariencia no define quién soy ni mi valor como persona. Y si eso incomoda a alguien, el problema no es mío. La madre de Diego se había quedado boquiabierta, claramente no esperando este giro de eventos. Las otras mujeres del grupo tenían expresiones variadas de shock, admiración e incomodidad, pero Isabel solo tenía ojos para Diego, que finalmente había llegado hasta ella, abriéndose paso a través de la multitud. Lo que vio en su rostro la dejó sin aliento. No había horror ni decepción. En cambio, había algo que parecía peligrosamente cercano a la admiración total. Diego se detuvo frente a ella, y cuando habló, su voz resonó con una intensidad que hizo que todos los presentes se callaran. «Para mí, el rostro de Isabel nunca fue un secreto», dijo, mirando directamente a Felipe. «Y nunca fue lo que importa. Lo que importa es que ella es la persona más fuerte, más inteligente y más valiente que conozco, y cualquiera que tenga un problema con eso puede discutirlo conmigo». Isabel sintió lágrimas picar en sus ojos. Diego acababa de defenderla públicamente. Había puesto su reputación cuidadosamente cultivada en la línea por ella, y lo había hecho sin dudarlo, sin calcular las consecuencias primero. Para un hombre que había pasado toda su vida controlando cada aspecto de su imagen, era un sacrificio monumental. Felipe, ahora completamente sobrio por la intensidad del momento, murmuró una disculpa apresurada y se retiró rápidamente. Las otras personas comenzaron a dispersarse, murmurando entre ellas, sin duda grabando cada detalle para compartir más tarde. Pero Diego e Isabel permanecieron allí, mirándose el uno al otro en medio del caos que se desarrollaba a su alrededor. Amelia Santillán se acercó a ellos, su expresión inescrutable. «Bueno», dijo finalmente, «eso fue ciertamente memorable. Isabel, creo que subestimé tu determinación». Antes de que Isabel pudiera responder, Amelia se alejó.
dejándolos solos en medio de la multitud que lentamente volvía a sus conversaciones. Diego extendió su mano hacia Isabel y ella la tomó sin dudar. «Salgamos de aquí», dijo él suavemente. No corrieron, no se escabulleron como si estuvieran avergonzados. En cambio, caminaron juntos con la cabeza alta, pasando por grupos de personas que los observaban con curiosidad renovada. Isabel mantuvo el velo sobre sus hombros, su rostro completamente visible por primera vez desde su boda. Era liberador y aterrador al mismo tiempo. En el auto de camino a casa, ninguno habló por varios minutos. Diego conducía con su atención en el camino, pero su mano libre buscó la de Isabel, entrelazando sus dedos con una firmeza que sugería que no tenía intención de soltarla pronto. «Gracias», dijo Isabel finalmente, su voz apenas un susurro, «por lo que dijiste allá». Diego la miró brevemente antes de volver su atención al camino. «No tienes que agradecerme por decir la verdad, y lamento que Felipe te haya puesto en esa posición. No lo lamentes. Necesitaba pasar. He estado escondiéndome detrás de ese velo durante demasiado tiempo, usándolo como escudo. Pero si voy a estar en tu mundo, si voy a ser tu esposa verdaderamente, no puedo vivir con miedo a que las personas vean quién soy realmente». Diego apretó su mano. «Isabel, el mundo puede ser cruel. La gente puede ser superficial y mezquina. No te culparía si quisieras mantener esa protección, pero no es vida», respondió ella, «y he desperdiciado suficiente tiempo preocupándome por lo que otros piensan. Esta noche, cuando Felipe estaba siendo tan horrible, me di cuenta de algo. Lo único que realmente importa es cómo me ven las personas que amo». «Las personas que amas», repitió Diego, y había una pregunta en su tono. Isabel lo miró, sabiendo que estaba al borde de algo que no podía retractarse una vez dicho. «Sí, Diego, las personas que amo, incluyéndote a ti». El auto se detuvo suavemente frente a su mansión, pero ninguno de los dos se movió para salir. Diego apagó el motor y se volvió completamente hacia Isabel, tomando ambas de sus manos en las suyas. «Esto no era parte del plan», dijo él, su voz ronca con emoción. «Se suponía que esto era un arreglo de negocios, simple y sin complicaciones. Pero en algún punto de estos últimos meses dejó de ser sobre tierras y fusiones. Se convirtió sobre ti, sobre cómo espero verte cada mañana, sobre cómo pienso en ti durante el día, sobre cómo no puedo imaginar mi vida sin ti en ella». Isabel sintió las lágrimas correr por sus mejillas. Diego había finalmente admitido lo que ambos habían estado evitando durante meses. Y ahora que las palabras estaban allí, colgando entre ellos en el aire del auto, no había forma de pretender que sus sentimientos eran cualquier cosa menos amor. La luz de la luna bañaba el interior del auto, creando sombras suaves en el rostro de Diego, mientras él observaba a Isabel con una intensidad que la hacía sentir como si pudiera ver directamente hasta su alma. Las palabras que acababa de decir flotaban entre ellos, pesadas con significado y posibilidad. Isabel sabía que este era el momento que cambiaría todo, el punto de no retorno en su relación. «Diego», comenzó ella, pero él interrumpió, colocando suavemente un dedo sobre sus labios. «Déjame terminar», dijo él. «Durante toda mi vida he creído que el amor era para tontos. Pensaba que las personas se engañaban a sí mismas, que llamaban amor a lo que realmente era conveniencia o atracción física, o simplemente miedo a estar solos. Construí mi vida entera alrededor del control, la lógica, los acuerdos claros que podía entender y manejar. Y luego llegaste tú». Isabel esperó, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que Diego podía escucharlo. «Entraste en mi vida de la manera más transaccional posible», continuó Diego. «Un arreglo de negocios, una fusión de propiedades y nombres familiares. Se suponía que sería simple, pero nada contigo ha sido simple, Isabel. Desde ese primer día, cuando te vi con el velo y sentí esa conexión inexplicable, has estado desafiando todo lo que pensaba que sabía sobre mí mismo». «Diego», susurró ella, pero él continuó. «Me has enseñado que el control no es lo mismo que la fuerza, que la vulnerabilidad no es debilidad, que permitirse sentir no significa perder. Has cambiado la forma en que hago negocios,
la forma en que veo a las personas, la forma en que me veo a mí mismo. Y esta noche, cuando vi tu coraje al enfrentar esa situación terrible, cuando te defendiste con tanta dignidad y fuerza, me di cuenta de algo que me aterra más que cualquier acuerdo de negocios que podría salir mal. ¿Qué?, preguntó Isabel, su voz apenas audible. Me di cuenta de que me he enamorado de ti, completamente, irrevocablemente, y no tengo idea de qué hacer con eso porque no puedes controlar el amor, no puedes negociarlo ni estructurarlo en términos que tengan sentido. Solo puedes sentirlo y esperar que la otra persona sienta lo mismo. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Isabel ahora. Yo siento lo mismo, dijo. He estado enamorada de ti durante meses, Diego, pero tenía miedo de decirlo porque este matrimonio se suponía que era sobre negocios, no sobre sentimientos. Pensé que si admitía lo que sentía, te asustarías y te alejarías. Diego se rió suavemente, un sonido cargado de emoción. Eso es exactamente lo que hice. Pasé semanas tratando de distanciarme porque me aterraba lo que estaba sintiendo, pero ya no puedo hacer eso. Ya no quiero hacerlo. Se inclinó hacia ella, y por un momento, el mundo se redujo solo a ellos dos. Diego tocó suavemente su mejilla, sus dedos trazando la línea de la cicatriz que ella había ocultado durante tanto tiempo. No era un gesto de lástima, sino de aceptación total, de ver cada parte de ella y amarla aún más por ello. «Eres hermosa», dijo él. «Siempre lo has sido. Pero esta noche, cuando levantaste ese velo con tanta valentía, cuando te defendiste y me defendiste, fuiste absolutamente radiante». Isabel se inclinó hacia su toque, sintiendo décadas de inseguridad disolverse bajo la sinceridad en su voz. «Tenía miedo de que cuando vieras mi rostro completamente, cambiara lo que sentías». «Tienes razón», respondió Diego, y antes de que ella pudiera sentir pánico, continuó. «Cambió lo que siento. Me hizo amarte aún más porque vi toda tu fuerza, toda tu vulnerabilidad, y me di cuenta de que confiabas en mí lo suficiente como para mostrarte completamente». Entonces la besó, y no fue como el beso breve y ceremonial de su boda. Este beso era profundo y verdadero, una declaración de todo lo que habían estado negando durante meses. Isabel respondió con igual intensidad, sus manos encontrando su camino a su cabello, atrayéndolo más cerca. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. «Deberíamos entrar», dijo Diego, su voz ronca. «Deberíamos», acordó Isabel, pero ninguno se movió durante otro momento, reacios a romper la burbuja íntima que habían creado. Finalmente, salieron del auto y caminaron hacia la casa con las manos entrelazadas. La mansión que una vez había sentido fría y vacía, ahora se sentía como un hogar verdadero. El personal había dejado luces suaves encendidas, creando un resplandor acogedor en el interior. Diego cerró la puerta detrás de ellos y se volvió hacia Isabel, viendo su rostro completamente bajo la luz, por primera vez desde que se habían conocido. «Es extraño», admitió él. «He estado mirándote durante meses, pero siento como si te estuviera viendo realmente por primera vez». Isabel sonrió. «¿Y qué ves?» «Veo a la mujer que amo. Veo a mi esposa. Veo a mi socia en todo. Veo mi futuro». Las palabras eran simples, pero cargadas de significado. Diego Santillán, el hombre que había pasado su vida evitando declaraciones emocionales, acababa de abrir su corazón completamente. Isabel se acercó a él, colocando su mano sobre su pecho, donde podía sentir el latido firme de su corazón. «Yo veo lo mismo», dijo ella. «Veo al hombre que me enseñó que el amor puede existir incluso en los lugares más inesperados. Veo a alguien que está aprendiendo a permitirse sentir, a ser vulnerable, a confiar, y veo todo el potencial de lo que podríamos ser juntos». Esa noche, todo cambió entre ellos. Ya no eran dos extraños cumpliendo un acuerdo de negocios. Eran una pareja verdadera, unidos no solo por papeles y propiedades, sino por un amor que ninguno de ellos había planeado, pero que ambos habían llegado a valorar más que cualquier cosa. Los días que siguieron a la gala fueron una revelación. Las fotografías del momento en que Isabel se quitó el velo circularon por las redes sociales y los periódicos locales.
Los titulares especulaban sobre el drama, sobre la cicatriz, sobre el matrimonio Santillán. Pero en lugar de dañar la reputación de Diego como Amelia había temido, la historia tomó un giro diferente. La gente comenzó a hablar sobre el coraje de Isabel, sobre cómo había enfrentado el acoso público con dignidad. Hablaban sobre cómo Diego la había defendido sin dudarlo, mostrando un lado de él que nadie había visto antes. Varias columnas de opinión elogiaron su relación como un ejemplo de autenticidad en un mundo obsesionado con apariencias. Incluso recibieron mensajes de personas con cicatrices y diferencias visibles, agradeciéndoles por hacer que se sintieran menos solos. Una tarde, mientras Diego e Isabel revisaban algunos de estos mensajes juntos en la sala, su teléfono sonó. Era su madre. Diego vaciló antes de contestar, no seguro de qué esperar después de los eventos de la gala. Diego, la voz de Amelia sonaba diferente, menos dura de lo usual. Necesito hablar contigo e Isabel. ¿Puedo pasar esta tarde? Cuando Amelia llegó una hora más tarde, encontró a Diego e Isabel sentados juntos en el sofá, presentando un frente unido. Ella observó a su hijo y su nuera con una expresión que era difícil de descifrar. Isabel, comenzó Amelia, quiero disculparme por mi comportamiento en la gala. Estaba preocupada por la reputación de Diego, pero no tenía derecho a hacerte sentir que no eras bienvenida en esta familia. Isabel miró a la mujer mayor con sorpresa. Gracias por decir eso. Entiendo que estabas protegiendo a tu hijo. He pasado la semana observando cómo las personas han respondido a lo que sucedió, continuó Amelia, y me di cuenta de que estaba equivocada. No sobre proteger a Diego. Nunca estaré equivocada sobre eso, pero sí sobre ti. Pensé que eras un riesgo, pero veo ahora que eres exactamente lo que mi hijo necesitaba. Alguien que lo desafía, que lo hace mejor, que lo ama por quien es, en lugar de lo que posee. Diego tomó la mano de Isabel apretándola suavemente. Isabel me ha cambiado, mamá. Para mejor. Y si la familia no puede aceptar eso, entonces tendremos que establecer nuevos límites. Amelia alzó la mano. No será necesario. Quiero conocer mejor a mi nuera. Quiero entender qué hace que mi hijo mire la vida de manera diferente. Isabel, me gustaría que vinieras a tomar té conmigo la próxima semana. Solo nosotras dos. Isabel miró a Diego, que asintió con aliento. Me encantaría, respondió ella. Después de que Amelia se fue, Diego abrazó a Isabel fuertemente. Estás transformando mi vida entera, le dijo. No solo a mí, sino a toda mi familia, mi forma de hacer negocios, todo. ¿Es eso algo malo?, preguntó Isabel con una sonrisa juguetona. Es aterrorizante y maravilloso al mismo tiempo, admitió él, pero no lo cambiaría por nada. Los siguientes meses fueron un periodo de profunda transformación para ambos. Isabel comenzó a involucrarse más abiertamente en los proyectos de Diego, ofreciendo perspectivas que provenían de su crianza diferente y su comprensión de cómo el desarrollo afectaba a las comunidades reales. Diego, a su vez, comenzó a visitar la ciudad natal de Isabel en Michoacán, conociendo a su familia extendida y entendiendo las raíces que la habían formado. En uno de estos viajes, mientras caminaban por las calles empedradas del pequeño pueblo donde Isabel había crecido, ella lo llevó a un lugar específico. Era una curva en la carretera, donde flores frescas siempre estaban colocadas contra un pequeño memorial. Aquí es donde pasó, dijo Isabel suavemente, donde mi hermano tuvo el accidente. Diego la abrazó sintiendo la tristeza que ella todavía cargaba por esa pérdida. Él era menor que tú, ¿verdad? Por 2 años. Era brillante, lleno de vida, siempre sonriendo. Después de que se fue, mi familia casi se desmoronó. Mi padre se sumergió en el trabajo, mi madre en enseñar. Yo me sumergí en cuidar de ellos, tratando de mantener a todos juntos. Es por eso que te importa tanto la familia, observó Diego. Por eso tomaste este matrimonio arreglado tan en serio, cuando muchas personas en tu posición simplemente habrían cumplido con las formalidades mínimas. Isabel asintió. Cuando haces un compromiso con alguien, cuando te conviertes en familia, eso significa algo. Significa que estarás allí, incluso cuando sea difícil, incluso cuando no planeaste enamorarte, pero sucedió de todos modos. Diego la besó suavemente en la sien.
Me alegro de que te tomaras nuestro matrimonio en serio. Me alegro de que me dieras la oportunidad de conocerte realmente. Mientras regresaban a la casa de la familia de Isabel, Diego se dio cuenta de cuánto había cambiado desde ese día en su oficina, cuando su padre le había propuesto el matrimonio arreglado. Había entrado en ese acuerdo pensando que podía mantener todo limpio y controlado, pero Isabel había desmantelado todas sus defensas. Le había enseñado que las mejores cosas de la vida eran las que no podías planear ni controlar. Esa noche, cenando con la familia de Isabel en su casa modesta pero llena de amor, Diego entendió finalmente lo que había estado faltando en su vida. No era más dinero, o más propiedades, o más éxito en los negocios. Era conexión genuina, era amor incondicional, era la voluntad de ser vulnerable y confiar en que la otra persona estaría allí para sostenerte. Mientras Isabel reía con su madre sobre alguna historia de su infancia, Diego la observaba y pensaba en todo el camino que habían recorrido. Desde ese primer desayuno incómodo, donde ella le había preguntado sobre su rutina de trabajo, hasta esta cena en su ciudad natal donde él era bienvenido como parte de la familia. Habían pasado solo meses, pero se sentía como toda una vida de transformación. Y lo más hermoso de todo era que sabía que esto era solo el comienzo. Tenían toda una vida por delante, para seguir descubriéndose mutuamente, para seguir creciendo juntos, para seguir construyendo un amor que ninguno de ellos había planeado, pero que ambos habían elegido abrazar completamente. El primer aniversario de su boda se acercaba con una rapidez que sorprendió a ambos. Un año completo desde aquel día en la Catedral de Guadalajara, cuando Diego había levantado el velo ceremonial de Isabel y sentido esa conexión inexplicable. Un año desde que habían comenzado este viaje, desde extraños, con un contrato hasta algo mucho más profundo y verdadero. Diego había planeado algo especial para la ocasión. Durante semanas había estado trabajando en secreto con el equipo de Isabel y su propia asistente, coordinando cada detalle con el cuidado meticuloso que aplicaba a sus proyectos más importantes. Pero esta vez, la motivación no era la ganancia financiera o el reconocimiento profesional. Era el deseo de mostrarle a Isabel cuánto significaba para él, cuánto había transformado su vida. La mañana de su aniversario, Diego despertó temprano. La luz del amanecer apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas cuando se deslizó fuera de la cama, cuidadoso de no despertar a Isabel, que dormía pacíficamente a su lado. Durante los últimos meses habían dejado atrás la pretensión de habitaciones separadas. Ya no tenía sentido mantener esa distancia cuando sus corazones estaban tan entrelazados. En la cocina, Diego preparó café de la manera exacta que Isabel le había enseñado ese primer día. Era un gesto pequeño, pero simbólico. Ella había pasado meses dejándole pequeñas muestras de cuidado, y ahora él hacía lo mismo. Colocó la taza en una bandeja junto con flores frescas del jardín que ella había cultivado, el jardín que había transformado de algo meramente ornamental a algo lleno de vida y propósito. Cuando regresó a la habitación, Isabel estaba comenzando a despertar. Sus ojos se abrieron lentamente, y cuando lo vio parado allí con la bandeja, una sonrisa iluminó su rostro. Ya no usaba el velo en la privacidad de su hogar, y Diego pensaba cada mañana en cuánta suerte tenía de poder ver su rostro completo, cada expresión, cada sonrisa. «Buenos días, esposa mía», dijo él, colocando la bandeja sobre la mesa de noche y sentándose al borde de la cama. «Feliz aniversario». Isabel se incorporó, tomando la taza de café con ambas manos. «Un año», dijo con asombro. «Parece imposible que haya pasado solo un año». «Lo sé. Siento como si hubieras estado en mi vida para siempre». Bebieron café juntos mientras el sol continuaba subiendo, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Era un momento de quietud perfecta, el tipo de momento que Diego nunca se había permitido disfrutar antes de Isabel. Siempre había estado corriendo hacia la siguiente reunión, el siguiente proyecto, la siguiente meta. Pero ella le había enseñado que algunos momentos merecían ser saboreados. «Tengo algo planeado para hoy», dijo Diego finalmente. «Si estás dispuesta a confiar en mí y no hacer preguntas». Isabel lo miró con curiosidad juguetona. «Suena misterioso. Debo vestirme de alguna manera particular.
Casual está bien, solo trae tu sentido de aventura. 2 horas más tarde estaban en el auto de Diego, conduciendo fuera de Guadalajara. Isabel había intentado varias veces averiguar hacia dónde iban, pero Diego se mantuvo firme en mantener el secreto. La carretera los llevó a través de paisajes que gradualmente se volvieron más rurales, pasando campos de agave y pequeños pueblos que recordaban al lugar natal de Isabel. Finalmente, después de casi 3 horas de conducción, Diego tomó un camino de tierra que llevaba a una propiedad extensa. Era un terreno hermoso, con colinas ondulantes y árboles antiguos, un pequeño río que corría por un lado. En el centro había una casa antigua estilo hacienda que necesitaba renovación, pero que claramente había sido magnífica en su tiempo. Diego estacionó y se volvió hacia Isabel, cuya expresión era una mezcla de confusión y asombro. «¿Dónde estamos?», preguntó ella. «Esta propiedad pertenecía a una familia que la vendió el mes pasado», explicó Diego. «Cuando la vi, pensé inmediatamente en ti, en las cosas que me has enseñado sobre desarrollo que considera a las comunidades, sobre espacios que son hermosos y funcionales al mismo tiempo». Isabel salió del auto, girando lentamente para tomar todo. «Es hermoso, Diego, pero no entiendo qué estamos haciendo aquí». Diego la tomó de las manos, sus ojos brillando con una emoción que ella nunca había visto antes. «La compré, para ti. Bueno, técnicamente para nosotros, pero la idea es tuya si la quieres». «¿Compraste esta propiedad?», repitió Isabel todavía procesando la información. «Sí, porque quiero que hagamos algo diferente aquí. Quiero que creemos un proyecto que combine todo lo que ambos valoramos. Un desarrollo que respete la tierra y la comunidad local, que proporcione viviendas accesibles pero hermosas, que incluya espacios verdes y áreas comunitarias. Quiero que sea un modelo de cómo el desarrollo inmobiliario puede ser tanto rentable como ético». Isabel lo miró, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «¿Estás hablando en serio?». «Completamente. He pasado los últimos 3 meses trabajando con arquitectos y planificadores, desarrollando propuestas que incorporan las ideas que has compartido conmigo. Pero no quiero hacer nada sin ti. Este proyecto es tuyo tanto como mío. Quiero que lo construyamos juntos». Isabel se lanzó a sus brazos, abrazándolo con tanta fuerza que casi lo derriba. «Diego, esto es increíble. Es todo lo que he soñado hacer, pero nunca pensé que sería posible». «Todo es posible cuando trabajamos juntos», respondió él, sosteniéndola cerca. «Tú me enseñaste eso». Pasaron las siguientes horas explorando la propiedad, Diego mostrándole los planes que había desarrollado, Isabel agregando ideas y modificaciones. La conversación fluía con la facilidad que había llegado a caracterizar su relación. No era Diego dándole órdenes o Isabel simplemente aceptando. Era una verdadera colaboración, cada uno aportando sus fortalezas, cada uno respetando la perspectiva del otro. Mientras caminaban por el viejo huerto de árboles frutales que ocupaba una parte de la propiedad, Isabel se detuvo de repente. «Diego, hay algo que necesito decirte». Él se volvió hacia ella, notando el cambio en su tono. «¿Qué pasa?». Isabel tomó una respiración profunda. «Cuando acepté este matrimonio arreglado hace un año, lo hice porque mi familia lo necesitaba. Los terrenos que tenemos eran valiosos, pero no teníamos los recursos para desarrollarlos nosotros mismos. Este matrimonio aseguraba que mi familia estuviera bien cuidada, que mis padres pudieran retirarse con seguridad, que las tierras que habían cuidado durante generaciones tuvieran un futuro». «Lo sé», dijo Diego suavemente. «Tu padre fue muy claro sobre eso en las negociaciones. Pero lo que no sabías», continuó Isabel, «es que casi rechacé el acuerdo. Conocí a otra persona unos años antes, alguien de mi ciudad. Pensamos que nos casaríamos, que construiríamos una vida simple allí. Pero cuando surgió la oportunidad de ayudar a mi familia a través de este arreglo, tuve que elegir entre lo que quería y lo que mi familia necesitaba». Diego sintió un nudo en su estómago. «¿Qué pasó con esa persona?». «Se fue cuando le dije que iba a casarme contigo. Me dijo que estaba eligiendo el dinero sobre el amor, que nunca entendería lo que habíamos perdido. Y durante mucho tiempo pensé que tal vez tenía razón. Pensé que estaba sacrificando mi oportunidad de amor verdadero
por el bien de mi familia. Diego no sabía qué decir. La idea de que Isabel hubiera amado a alguien más, que hubiera renunciado a esa persona por este matrimonio, lo llenaba de una mezcla compleja de emociones. Pero entonces te conocí, continuó Isabel, su voz haciéndose más fuerte, y durante estos meses me di cuenta de que lo que tenía antes no era amor verdadero. Era cómodo, era familiar, pero no era esto. Lo que tengo contigo, Diego, es más profundo y más real que cualquier cosa que haya experimentado. Tú me has visto completamente, con todas mis cicatrices físicas y emocionales, y me has amado más por ellas. Me has desafiado a ser más valiente, más fuerte, más auténtica. Isabel, comenzó Diego, pero ella colocó un dedo sobre sus labios. Déjame terminar. Necesitas saber que no me arrepiento, ni por un segundo. Si pudiera volver atrás y elegir de nuevo, te elegiría a ti 1000 veces, porque lo que encontramos juntos, este amor que ninguno de nosotros planeó pero que ambos elegimos abrazar, es el más grande regalo de mi vida. Diego sintió lágrimas picar en sus propios ojos. Tomó el rostro de Isabel entre sus manos, mirándola con toda la intensidad de lo que sentía. Isabel Ramírez de Santillán, dijo, su voz cargada de emoción. Cuando te vi por primera vez con ese velo, pensé que estaba haciendo un acuerdo de negocios inteligente. Pensé que estaba asegurando tierras y expandiendo mi imperio. No tenía idea de que estaba a punto de conocer a la persona que transformaría mi vida entera. Se inclinó más cerca, su frente tocando la de ella. Me enseñaste que el control es una ilusión, que la vulnerabilidad es fortaleza, que el amor no es una debilidad, sino el acto más valiente que podemos hacer. Me enseñaste a ver a las personas en lugar de solo números, a construir comunidades en lugar de solo estructuras. Me enseñaste que está bien no tener todas las respuestas, que está bien pedir ayuda, que está bien simplemente sentir. Lágrimas corrían por las mejillas de ambos ahora, brillando a la luz del sol de la tarde. Pero más que eso, continuó Diego, me enseñaste que soy capaz de amar. Yo, que había jurado nunca dejar que las emociones nublaran mi juicio, que había construido muros tan altos alrededor de mi corazón, que pensé que nada podría penetrarlos. Tú los derribaste todos, no con fuerza, sino con paciencia, con bondad, con esos pequeños gestos de cuidado que se acumularon hasta que no pude ignorarlos más. Diego, susurró Isabel. Te amo, declaró él. No porque nuestras familias hicieron un acuerdo, no porque tiene sentido en los negocios, sino porque eres tú, porque me haces querer ser mejor, porque me haces reír, porque me desafías cuando necesito ser desafiado y me apoyas cuando necesito fuerza. Te amo porque en un año has llegado a ser lo más importante en mi vida. Yo también te amo, respondió Isabel, más de lo que las palabras pueden expresar. Se besaron bajo los árboles frutales, rodeados por la belleza del lugar que construirían juntos. Era un beso que contenía todo lo que habían pasado, las luchas iniciales, los momentos de duda, los descubrimientos graduales, las revelaciones dolorosas y, finalmente, el amor profundo y verdadero que había florecido entre ellos. Cuando finalmente se separaron, Diego sacó una pequeña caja de su bolsillo. «Sé que ya estamos casados», dijo con una sonrisa tímida, «pero nunca te di un anillo de compromiso apropiado. Todo fue tan apresurado con el arreglo». Abrió la caja para revelar un anillo hermoso, pero no ostentoso. La piedra central era una esmeralda verde profundo, rodeada de diamantes más pequeños. Diego lo había elegido específicamente porque le recordaba al jardín que Isabel había creado, a su amor por las cosas vivas y en crecimiento. «Es hermoso», suspiró Isabel mientras Diego lo deslizaba en su dedo. «La esmeralda representa crecimiento y nuevos comienzos», explicó él, «que es exactamente lo que me diste, y los diamantes representan fuerza y claridad, que es lo que veo en ti cada día». Isabel lo besó de nuevo, más suavemente, esta vez llena de ternura. «Tengo algo para ti también», dijo, alcanzando su bolso. Sacó un sobre de cuero gastado. Dentro había varios papeles, y mientras Diego los examinaba, se dio cuenta de lo que estaba viendo. Eran documentos legales, transferencias de propiedad. «Son las tierras de mi familia», explicó Isabel. «Originalmente
El plan era fusionarlas con Santillán Desarrollos como parte de nuestro acuerdo de matrimonio. Pero he estado trabajando con abogados durante meses para estructurarlo de manera diferente. Quiero que estas tierras sean la base para nuestra nueva empresa, la que crearemos juntos, no como parte de tu compañía, sino como algo completamente nuevo que construimos desde cero, como socios iguales. Diego la miró con asombro renovado. Isabel, esto es enorme. Estás poniendo las tierras de tu familia en una nueva empresa conmigo. No solo contigo, lo corrigió ella, con nosotros. Confío en ti, Diego. Confío en nosotros. Y quiero construir algo que refleje nuestros valores compartidos, algo que podamos dejar como legado. Diego sintió el peso de lo que ella estaba ofreciendo. No era solo tierras o dinero. Era confianza total. Era fe en su futuro juntos. Era un compromiso de construir algo significativo. Haremos esto correctamente, prometió. Cada decisión juntos, cada paso consultado. No esperaría nada menos, respondió Isabel con una sonrisa. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas brillantes, se sentaron juntos en el porche de la vieja hacienda, planeando su futuro. Hablaron sobre diseños que respetarían el medio ambiente, sobre viviendas accesibles que no sacrificarían la belleza, sobre espacios comunitarios que fomentarían conexiones reales entre vecinos. Hablaron sobre contratar a personas de la comunidad local, sobre proporcionar capacitación, sobre crear algo que enriqueciera en lugar de explotar. Pero también hablaron de cosas más personales, de la familia que querían construir eventualmente, de los viajes que querían tomar, de los sueños que habían guardado en secreto, pero que ahora sentían seguros compartiendo. Era el tipo de conversación que solo es posible cuando dos personas se conocen profundamente, cuando confían completamente, cuando aman sin reservas. Cuando finalmente condujeron de regreso a Guadalajara bajo un cielo lleno de estrellas, ambos sentían que algo fundamental había sido solidificado. No solo su amor, que ya era inquebrantable, sino su visión compartida del futuro. Ya no eran dos individuos que habían sido forzados juntos por circunstancias. Eran socios en todo, un equipo que había elegido conscientemente construir una vida juntos, basada en respeto mutuo, confianza y amor profundo. En la mansión que ahora se sentía completamente como su hogar, Diego e Isabel se pararon en el jardín que ella había transformado. Las hierbas que había plantado meses atrás ahora florecían en abundancia, su aroma llenando el aire nocturno. El huerto que había comenzado como un proyecto pequeño ahora proporcionaba vegetales frescos para su mesa. Era un testimonio de lo que podía crecer cuando se le daba tiempo, cuidado y paciencia. 1 año, dijo Diego, atrayendo a Isabel hacia él. 1 año desde que nos casamos como extraños. ¿Quién hubiera pensado que terminaríamos aquí? Yo esperaba, admitió Isabel. Tal vez no lo sabía con certeza, pero esperaba que pudiéramos encontrar algo real en medio de todo este arreglo. Encontramos más que algo real, respondió Diego. Encontramos todo. Bajo las estrellas de Guadalajara, rodeados por el jardín que simbolizaba su crecimiento juntos, Diego e Isabel se besaron. Era un beso que contenía promesas, un futuro lleno de posibilidades y un amor que había superado todas las expectativas. El velo que una vez había sido un misterio, una barrera entre ellos, ahora descansaba en un cajón especial en su habitación. Isabel aún lo usaba ocasionalmente cuando lo elegía, pero ya no era un escudo necesario. Había encontrado seguridad en el amor de Diego, y él había encontrado propósito en amarla completamente. Su historia había comenzado como un acuerdo de negocios, una fusión de familias y propiedades, pero se había transformado en algo mucho más hermoso, un testimonio del poder del amor verdadero, del coraje de ser vulnerable y de la magia que puede ocurrir cuando dos personas eligen verse realmente, aceptarse completamente y amarse incondicionalmente. Y mientras la luna se elevaba sobre la ciudad, iluminando su jardín y su hogar, Diego e Isabel sabían que este era solo el comienzo de su historia juntos. Tenían toda una vida por delante llena de proyectos que construirían, desafíos que enfrentarían
y amor que continuaría profundizándose con cada día que pasara. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Diego e Isabel los haya conmovido profundamente. Su viaje desde un matrimonio arreglado hasta un amor verdadero nos recuerda que las conexiones más significativas a menudo llegan de las formas más inesperadas. Para seguir este viaje emocional con nosotros, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras que exploran el amor, la transformación y el coraje de ser vulnerable. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia de cómo Diego aprendió que el control no es poder y cómo Isabel encontró fuerza en mostrar su verdadero yo, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad del corazón humano, relaciones que transforman vidas y el poder del amor verdadero. Nos encantaría saber qué parte de la historia de Diego e Isabel les llegó más al corazón. ¿Fue cuando él la defendió públicamente en la gala? ¿Cuando ella se quitó el velo con valentía? ¿O ese momento bajo las estrellas cuando finalmente admitieron su amor? Cuéntenos en los comentarios. No se pierdan nuestros próximos contenidos, donde seguiremos explorando historias que celebran el amor auténtico, la vulnerabilidad como fortaleza y la belleza de construir algo real en un mundo que a menudo prioriza las apariencias. Los esperamos en los comentarios para conocer sus pensamientos y en nuestra próxima historia que promete ser igual de conmovedora.